¿sí? Entonces, el tema 4 de... Profesora, solo tengo una pequeña duda antes de empezar. Entonces, Dime, terminamos la Daniel. clase con, con elasticidades, con la elasticidad de la... ¿cómo se llama? La de la Y. Se me olvidó el nombre, pero terminamos con esa. Ok, a ver, de elasticidades recuerden que son tres, ¿no? Ajá. Elasticidad precio de la demanda, que la podemos nosotros calcular a través de elasticidad punto o elasticidad arco, ¿no? Cuando estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda punto, estamos evaluando o estamos obteniendo el coeficiente de elasticidad dado un precio y una cantidad, ¿no? En un puntito ahí de la curva. Cuando utilizamos arco, estamos hablando de cómo se comporta el coeficiente de elasticidad en un segmento de la curva. Tenemos dos precios y tenemos dos cantidades. Entonces queremos medir la sensibilidad de la demanda ante cambios en su precio. Entonces, eso es una. La segunda que nosotros también revisamos fue la elasticidad que dice Daniel de la Y, la elasticidad renta o ingreso de la demanda. ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada ante cambios en el ingreso? Entonces recuerden que ahí sí importa el signo. Cuando vemos la precio de la demanda, no, es irrelevante el signo, únicamente nos concentramos en la magnitud. Estamos tomando en valores absolutos. En el caso de la elasticidad renta o ingreso de la demanda, ahí sí es importante el signo del coeficiente porque nos habla si es un bien normal o es un bien inferior, y también cuando estamos viendo los bienes normales si son bienes básicos, ¿no? O bienes de lujo. Y vimos otro tipo de elasticidad, el último, cuando veíamos el de las mermeladas, ¿no? Que es la elasticidad cruzada, que nos habla de qué tan sensible es la cantidad demandada de nuestro producto ante cambios en el precio de otros bienes o servicios. Y decíamos que en este tipo de elasticidad vamos a ver qué tanto se relacionan, porque hablábamos que el coeficiente nos habla si es un bien sustituto, ¿no? Y veíamos toda esta cuestión sustitutos perfectos, sustitutos cercanos, o es bien un bien complementario, o son bienes que no tienen absolutamente nada que ver con el nuestro. Entonces, esos son los tres tipos de elasticidades que vimos, ¿no? Y que decíamos que era importante que ustedes conocieran el coeficiente, pero que también supieran interpretar. Entonces, hay una elasticidad que a mí me gustaría revisar la siguiente semana, si nos da tiempo, ¿no? La elasticidad, precio de la oferta, es decir, qué tan sensible es la cantidad ofertada ante cambios en el precio, que es muy similar a la elasticidad precio de la demanda. Qué tan sensible es mi cantidad demandada ante cambios en el precio. Entonces, en este último caso, en este último tipo de elasticidad, lo vamos a ver desde el lado del productor. Qué tan sensible es la oferta de bienes y servicios cuando cambia el precio del mismo. Bajo la misma lógica, ¿no? Entonces, ahorita no lo quise ver, o sea, sé que ya entendieron ustedes como que la dinámica, ¿no? Que ya han hecho los ejercicios, ya conocen también cómo obtenemos el coeficiente, lo que significa. Entonces ya cuando lo veamos en el término de la oferta va a ser mucho más rápido, ¿no? Simplemente como que para que quede cerrado esta cuestión de la elasticidad. Y entonces lo que vamos a empezar a ver a partir del día de hoy, toda la semana, es teoría de la producción. Vamos a ver, terminando este apartado, vamos a ver cuáles son las etapas óptimas de la producción en el corto plazo. Y si hablamos de Equilibrio general producción, también. estamos hablando de los costos, ¿no? En los que incurre la empresa para generar esa producción. Entonces, la parte complementaria, teoría de la producción, es teoría de los costos, y cerramos con estructuras de mercado simplemente en términos conceptuales. Entonces les digo, todos estos temas nos van a llevar esta semana, ¿no? Y si nos da tiempo, vemos esta cuestión de elasticidad oferta, ¿no? Precio de la oferta, perdón, pero pues prácticamente ya tienen ustedes dominada esa metodología por lo que estuvimos trabajando en términos de elasticidades, Dani. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, a ver, este es el tema 4, teoría de la producción. En teoría, ¿no? Le voy a hacer un poquito más chiquito. No sé. En teoría, ustedes ya lo revisaron en su agenda y tenían ya eh,
varias prácticas. Creo que eran dos o era una. Ahí sí no recuerdo. Ok. Dos. Eran dos, ¿no? Dos. Ajá. Dos. Ok. Realmente están muy sencillas. Nada más es que vayamos viendo las cosas poco a poquito. Ok. Vean. Vamos a partir, recuerden que estamos hablando en estas estructuras de mercado que vamos a ver más adelante, nosotros nos estamos refiriendo a mercados de competencia perfecta. Y esos mercados de competencia perfecta se sustentan en una serie de supuestos. Entonces, el principal supuesto aquí en la teoría microeconómica, en la teoría neoclásica, es que las empresas comparten un mismo objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La maximización de los beneficios. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Y alrededor de este objetivo hay un montón de críticas a la teoría neoclásica, porque dicen, pues es que la empresa, por ejemplo, para las teorías evolutivas de la empresa, dicen, no, es que la empresa no busca maximizar beneficios en todo momento. Lo que busca la empresa es eh, permanecer el mayor tiempo en el mercado, obteniendo un beneficio que le permita, ¿no? Generar un determinado nivel de rentabilidad, pero no necesariamente los beneficios máximos. Hay otros que dicen, no, pues la empresa no está buscando esta maximización de beneficios, le interesa tener un determinado nivel de ventas o le interesa tener un determinado nivel de cobertura del mercado, ¿no? Entonces, para la teoría microeconómica tradicional, la empresa únicamente tiene un objetivo. ¿Cuál es? Maximizar los beneficios. Entonces, recuerden que los beneficios, ¿no? En esta fórmula de beneficio es ingreso total menos costos totales. Entonces, si esto lo hago un poquito más específico, ¿cómo obtengo mis ingresos totales? ¿No? Lo voy a obtener multiplicando el volumen de producción por el precio unitario de esa producción, precio por cantidad, en términos muy concretos, ¿no? Y a estos ingresos le tengo que restar los costos en los cuales incurro para generar esta producción. Entonces, aquí en los costos totales voy a tener costos fijos, ¿no? Y costos variables. Por eso decíamos que en este tema tenemos que ver a la empresa, y si vemos a la empresa, tenemos que ver todo aquello que le permite producir, ¿no? Y los costos que están detrás de esta producción. Entonces, en este caso de los costos, yo voy a tener costos fijos, que son aquellos que no van a modificarse independientemente de lo que produzca la empresa. Me explico. Si ustedes van a poner una paletería o cualquier negocio, pues tienen que rentar un local. Produzcan o no produzcan, ustedes tienen que pagar una renta. Entonces, esa renta, ¿no? Si producen una paleta, pues el costo de esa paleta es carísimo, ¿no? Porque le tienen ahí que cubrir esos costos. Entre más produzcan, estos costos fijos se distribuyen entre una mayor cantidad de productos, ¿sí? Entonces, los costos fijos son aquellos que no se modifican en función de la magnitud del volumen de producción, ¿no? Como sea, ustedes tienen que pagar la renta del local. Y existen costos variables que sí están relacionados con el volumen de producto. Entonces, si yo fabrico, no sé, una ¿Cuánto? paleta, no es la misma la cantidad de la base láctea, de azúcar, de fruta que voy a necesitar. Son costos que sí están relacionados con el volumen de producción. ¿Sale? Entonces, bajo estos supuestos neoclásicos, supuestos microeconómicos, me dicen que la empresa en todo momento está buscando obtener los beneficios máximos. ¿Y cómo puedo obtener estos beneficios máximos? A ver, aquí con estas variables, ¿cómo los obtendrían ustedes? Fueron como 8,000 pesos. Como 8 ¿Qué mil. tendría que hacer la Ah, empresa? para edición como 4,000 A pesos. ver, Brian o Alan, pregunto a ustedes por son a los que veo luego, Como luego. 4,000, ¿no? Pero a ver, los demás, por favor. Ah, no, fíjate. No, mi idea no era. Se cancela. Ay, Alan, siempre me haces lo mismo. O que no, que sí. Podría ser Ajá. Dime, Jared. que su ingreso siempre sea mayor que su costo total.
Ok, fíjense, para que obtenga beneficios, ¿qué tiene que tener? O sea, ¿qué tiene que suceder? Como dice Jared, que los ingresos totales sean ¿qué? Mayores que los costos totales, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace la empresa para obtener mayores beneficios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles pueden ser los casos? Aumentar la cantidad producida, Aumentar la cantidad producida, fíjense, bajar los costos, bajar los costos, ajá, o bien qué, este, los precios. aumentar los precios, ¿no? Ajá, bueno, sí, Entonces, aumentar los precios. aquí podemos tener varias combinaciones, mantener el mismo nivel de producción, pero aumentar el precio, o bien aumentar la producción y y mantener los precios, aumentar la producción y subir los precios. Y aquí esto se relaciona también con lo que hablábamos de las elasticidades. Dependiendo de la elasticidad del producto, pues nos puede convenir aumentar o disminuir el precio. Obviamente No, no me también llegaron. la empresa, así como quiere maximizar beneficios, tiene otro objetivo, que es la minimización, minimizar costos, ¿sí? Entonces son las variables que le permiten a la empresa, ¿no? A ver, ahorita se las mando. Que este margen o que esta diferencia, mejor dicho, entre los ingresos y los costos se haga más amplia. Entre más amplia sea, pues los beneficios van a ser mayores, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva microeconómica, el objetivo de la empresa es maximizar No. beneficios y minimizar costos. Simplemente aquí tengo un problema. Porque recuerden que cuando estábamos hablando de mercados de competencia perfecta, también existen una Pues sí serie de trabaja, pero todavía no supuestos. acaba el doctorado. Entonces me dicen que Que todas sí las trabaja, pero no empresas, acaba el doctorado ¿no? todavía. son del mismo tamaño. Es decir, que todas las empresas tienen Sí. la misma escala operativa. Ya se lo mandé. Entonces, la paletería de Alan tiene la misma escala operativa, o sea, tiene el mismo local, tienen Va. las mismas, No, por el ¿cómo se momento llaman nada. estos? Tienen un refrigerador, ¿no? Tienen Va. dos licuadoras, ¿no? Para hacer las No, por el mezclas, momento entonces nada. tienen el mismo tamaño, tienen acceso ¿No me a la escuchan? misma tecnología, ¿no? Que no, por el Tienen momento ya acceso estamos. al mismo conocimiento. Y así como existe la paletería de Alan y la de Jazmín, hay 500 paleterías más, ¿no? Entonces, ninguno Sí, pues tiene nada más poder ahora de mercado. le digo a Imagínense Paloma que le una pregunte a paleta de ver qué limón, onda y ya. ¿no? Entonces, una paleta de limón, ¿cuánto cuesta una paleta de limón? Ah, sí. 20. 20 pesos, ¿no? Entonces cuesta 20 pesos. Va. Si Yasmín da esa paleta en 30 pesos, Sí. pues nadie le va a comprar a Yasmín porque pues todas las paleterías venden la paleta de limón a 20 pesos. Entonces Yasmín no tiene el poder por sí sola de cambiar y de modificar los precios que hay en el mercado, ¿no? Entonces recuerden que aquí el precio se determina, como lo hemos visto a lo largo de la wea, por la interacción entre la oferta y la demanda. Y que cuando se da un precio, o sea, ese precio de 20 pesos es porque es un precio que conviene tanto a consumidores como a productores. En este sentido, ¿no? Precios más altos, pues esos productores no van a vender, no va a vender Jasmine paletas porque está 10 pesos más caros que una paleta de 20 pesos. Y en el caso contrario, Brian puede decir, ay, pues yo la doy no sé, a 15, ¿no? Pero pues Brian pues venderá 15 las que tenga, pero como todas comparten la misma escala operativa, pues no puede producir para todo el mercado y cambiar el precio a la baja. No sé si me explico. Entonces, dadas estas características, nos dicen que las empresas en mercados de competencia perfecta, ¿no? son tomadoras de precios. O también se les llama precio aceptantes. ¿Esto qué significa? Que la empresa, si quiere vender paletas de limón, tiene que venderlas al precio de mercado. No tiene el poder por sí sola, porque es igualita a 500 más y tiene la misma escala operativa. No tiene el poder ni de influir en el precio, ¿no? No puede cambiar el precio del producto ni a la alza ni a la baja, no lo van a comprar, y por el otro lado pues no tiene la capacidad de producir más, ni tampoco tiene influencia sobre la cantidad, porque ya, o sea, produce lo mismo que las otras, ¿sí? Entonces,
Esta es una cuestión y platicaba con otros grupos que resulta contradictoria, ¿no? Porque en competencia perfecta esperaríamos pues que las empresas, pues que es una competencia, que todos quieren ganar y haces uso, ¿no? De todo lo que tienes a tu alcance, recursos, habilidades, conocimientos, experiencia, para tratar de ganar. En este caso, bajo los supuestos de competencia perfecta, pues no hay competencia porque todas las empresas son iguales, ¿no? Tienes el mismo tamaño, el mismo conocimiento, la misma tecnología, no tienes poder de influir en el mercado en el que tú te desenvuelves, ¿no? Y eres una empresa precio aceptante, ¿sale? Entonces, eso es importante. Por eso dice aquí, la cantidad producida y el precio, ¿no?, del producto está en función de la estructura de mercado. Existen 4 estructuras de mercado. La primera es competencia perfecta, que es esto que les estaba hablando. Después tenemos competencia monopolista, tenemos oligopolio y tenemos monopolio. Todo esto visto desde el lado del productor. También existen esas estructuras de mercado desde el lado de la demanda. Entonces tenemos oligopsonio, monopsonio, ya lo platicaremos cuando veamos las estructuras. Pero entonces, ¿qué cambia en cada una de estas estructuras de mercado? La cantidad de empresas, ¿no?, que están en cada mercado, el tamaño de la empresa y el poder que tienen sobre el precio y sobre el nivel y el volumen el volumen de producción y la diferenciación del producto, ¿sí? Entonces, pero en los mercados de competencia perfecta, pues todas las empresas son iguales, son tomadoras de precios, o sea, tienen acceso a la misma tecnología, etc., ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahorita regreso aquí. Dice aquí en este número 4. Recuerden que estamos viendo a la empresa, entonces la empresa pues tiene que decidir, ¿no?, cómo producir. Y vean lo que dice su libro, dice, no depende del tipo de mercado. La decisión es similar para todos los tipos de empresa. Entonces, esto, y les decía, también encuentra pues cierta contradicción en la realidad, porque tal y como está esta frase, significaría que todas las empresas producen de la misma manera. Es decir, que la panadería que está cercana a su casa produce bajo las mismas condiciones que puede producir Bimbo, lo cual no es cierto, ¿no? Pero bajo esta condición nos dicen que todas las empresas son iguales en tamaño y que tienen acceso a la misma tecnología, ¿vale? Entonces son cuestiones ahí para pensar. ¿Qué hace, ¿no?, que una empresa se dedique al ámbito de la panificación o que una empresa esté en toda esta cuestión de la harina de maíz o que se dedique a producir cuestiones químicas o textil, ¿no? Dice, los condicionantes de ingreso a una industria dependen de los intereses, ¿no?, que tenga el productor, de los conocimientos que tenga para ingresar a ese sector y también de algo que es muy importante, de las expectativas de rentabilidad, ¿no? Entonces, recuerden cuando veíamos a la oferta, veíamos que primero tiene que haber la necesidad, o sea, una necesidad que se tiene que cubrir, ahí está, pero tiene que también existir las condiciones para obtener una ganancia. A pesar de que esté la necesidad, si el productor no ve que hay una ganancia, no va a incursionar en esa industria. Y también es bien importante el conocimiento que tengas para ingresar a una industria. Entonces, generalmente las personas cuando abren un negocio, pues abren un negocio en aquello que conocen. Entonces, si una persona estuvo trabajando años en una de estas agencias de viaje, pues lo más seguro es que si le dan la liquidación, pues ponga una empresa que se dedique también a hacer este tipo de servicios, pero en más chiquito, ¿no? O alguien que estuvo trabajando todo su tiempo en una empresa enorme, ¿no?, dando ahí servicios de consultoría. Si se sale, pues ahora va a dar consultoría, ¿no?, de manera particular. ¿Por qué? Porque tú tratas de replicar pues lo que tú conoces. Por eso de que tú ingreses a una industria, a algún sector, pues depende también de que tengas esos conocimientos previos. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Y Ok.
Si tienen alguna duda, levanten la mano o abran micrófono sin ningún problema. Entonces, es importante que ustedes identifiquen o manejen estos conceptos, ¿vale? La primera es actividad productiva. Entonces, la empresa dice, realiza una actividad productiva. La empresa implementa un determinado proceso productivo. Dice, un proceso, una actividad productiva es todo un mecanismo, un proceso mediante el cual la empresa va a transformar materias primas, insumos intermedios, ¿no?, en productos terminados. Entonces, es un input, ¿no? Ingresan insumos con determinado grado de finalización. Dentro de la empresa se van a transformar a través de la acción del trabajo humano, de las herramientas, de la tecnología, del conocimiento, y vamos a tener un output, una salida, que son todos aquellos bienes o bien un servicio. Entonces, dice aquí, la actividad productiva es una actividad capaz de crear una utilidad actual y futura, porque estos bienes y servicios se crean para satisfacer esa necesidad y a quien los consume le está generando una utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para producir? Y aquí están los factores productivos, ¿no? Entonces, si tengo un proceso o actividad productiva, pues existen factores productivos. Dice, son todos aquellos elementos necesarios para producir. Entonces, tengo a la tierra, ¿no?, todos aquellos insumos, materias que tienen como origen la tierra. Tengo también insumos intermedios, tengo el capital, tanto humano, ¿no?, como capital financiero, el trabajo, la tecnología, las habilidades empresariales. ¿Qué son las habilidades empresariales, no? Las directivas. Entonces, de todas aquellas personas que están detrás del funcionamiento de la empresa. Entonces, en términos amplios, en términos concretos, los factores productivos siempre los van a ver ustedes referenciados como tierra, como trabajo, como capital, y ponen el cuarto factor productivo, la habilidad empresarial, ¿no?, la capacidad empresarial. Y cada uno de estos factores productivos son remunerados, ¿no? Al dueño de la tierra se le paga una renta, y cuando hablo renta, o sea, tierra, imagínense un edificio, ¿no? Si ustedes rentan un edificio en el cual ustedes realizan o lo requieren para realizar su actividad productiva, tienen que pagar una renta. Si ustedes compran materias primas, van a hacer mermelada, compran toneladas de fresa, ¿no? Entonces eso, los productores que están ocupando esas hectáreas para producir fresa, si no lo hacen ellos mismos, si lo rentan, reciben, ¿no?, este pago por rentar su tierra. Al trabajo, ¿no?, al factor trabajo, a nosotros nos van a pagar un salario. Y al capital, ¿no?, el capital estamos viendo en términos financieros, si se requiere el financiamiento para realizar esta actividad productiva, se le paga una tasa de interés, ¿no? Entonces, estos son los factores productivos que están directamente relacionados en el proceso productivo, y cada uno es remunerado por su participación. En el caso de las habilidades empresariales, la habilidad empresarial se ve que en este enfoque, pues el empresario es el dueño de la empresa. Entonces, el empresario se ve remunerado a través de la apropiación del beneficio, ¿no?, lo que estábamos platicando. Entonces, esos son conceptos bien sencillitos. Ahora, el siguiente concepto, que va a ser bien importante, es el de la función de producción. Y dice, es una relación matemática, ¿no?, que va a determinar la cantidad máxima que se obtiene de un producto, dice, a través, ¿no?, de una determinada combinación de factores productivos. ¿Cuáles son? Generalmente, capital y trabajo, ¿no? Entonces, la producción, el nivel de producción, la cantidad máxima, ¿no? Aquí, maximizar beneficios, maximizar producción, minimizar costos, ¿no? Entonces, la cantidad máxima de producto que pueda generar una empresa depende de cómo se combinen internamente, ¿no?, el capital y el trabajo, ¿no?
Entonces, dice aquí, esta combinación refleja la tecnología de una empresa. Dice, y nos va a generar un límite máximo dada una determinada combinación de factores productivos. Entonces piensen en esta cuestión, en esta función de producción, el volumen de producción que tiene Bimbo y la panificación, pues van a tener, o sea, nos habla de un determinado nivel de tecnología, ¿no? Que va a permitir obtener una calidad específica de producto y volúmenes específicos de producto. Y la función de producción que tiene una panadería, ¿no?, de barrio ahí de la colonia es diferente. Entonces nos dice aquí, detrás de la función de producción también se refleja la tecnología de una empresa, ¿no? La combinación que se puede hacer de estos factores productivos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar? En este enfoque teórico nos dicen, imagínense ustedes que tienen una empresa que hace licuados de fresa, ¿no? Entonces, para hacer licuados de fresa ustedes necesitan un cierto tipo de capital, ¿no? Físico, pues estamos viendo ahí, requieren 3 licuadoras, ¿no? Y en función de eso ustedes también van a contratar una determinada cantidad de trabajadores, etc. Entonces, lo que ustedes quieren obtener es un determinado nivel de producción. Van a utilizar más capital o menos capital, más trabajo o menos trabajo, en función de su precio relativo. Es decir, si el capital, ¿no?, el interés que ustedes tienen que pagar por acceder a esos recursos para financiar su proceso productivo es muy alto, pues van a utilizar más trabajo. Y si el precio del trabajo es muy caro en un momento determinado, ustedes van a implementar tecnologías intensivas en capital, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva nos dicen que dependiendo de cómo esté el precio de cada uno del capital y del trabajo en el mercado, los precios relativos, ¿no?, la empresa va a decidir utilizar más menos de uno, pero que siempre va a tratar de mantener el mismo nivel de producción. ¿Vale? Entonces, nosotros si estamos hablando de teoría de la producción, pues tenemos que ver la función de producción. Pero aquí también tenemos nosotros que observar dos cosas importantes. La producción de una empresa cambia, o mejor dicho, la podemos ver en dos horizontes. En un horizonte de corto plazo y en un horizonte de largo plazo. Y lo podemos relacionar con lo que hemos platicado de las elasticidades. Vean ustedes. Voy a borrar esta cuestión. Entonces, aquellos que leyeron el libro, el corto plazo, ¿qué periodo de tiempo estamos analizando? A ver, Brian. Un año. Un año, ¿no? Un año. Y tenemos el largo plazo. Pues por añadidura, entonces sería pues más de un año. Ok. ¿Sí? Imaginen lo que nosotros ya hemos revisado. Tenemos una empresa que se dedica, no sé, vamos pensando, ¿qué será? Una empresa que ustedes quieren, Bimbo, ¿no? Entonces Bimbo pues tiene una magnitud, tiene una escala enorme, tiene presencia nacional e internacional. Pero imaginen ustedes que cambien los gustos y preferencias de los consumidores y Bimbo, ¿no? Hay un aumento enorme en su demanda. Entonces Bimbo con lo que tiene, ¿qué es lo que puede hacer Bimbo para hacer frente a este cambio en la demanda? O sea, las personas si demandaban 100 toneladas de pan de caja a nivel nacional al año, ¿no? Ahora su demanda se ha incrementado al doble. ¿Qué es lo que puede hacer Bimbo para hacer frente a esta demanda en el corto plazo?
aumentar su producción. ¿Cómo aumento mi producción, Germán? Bueno, yo lo veo en mi empresa. Yo trabajo para una empresa también multinacional que es Procter. Cuando hay sobredemanda de producción, lo que hace la empresa pues es dejar tiempo extra de lunes a domingo 24/24. Ok, A un largo plazo, porque hay mucha producción, lo que hace va a mandar a hacer más máquinas para implantarlas en nuevas empresas. ok, fíjate, lo que dice Yasmín es bien interesante, ¿no? Bueno, ahorita no los quiero confundir, pero luego ya hablamos de eso. Entonces, la empresa, en este caso nos habla de Procter & Gamble, si existe un aumento en la demanda de sus productos, la empresa, aquí pongo nuevamente mi función de producción, capital trabajo, ¿no? Entonces, si el objetivo es aumentar la producción porque hay un aumento en la demanda, la empresa ¿qué hace? ¿No? En el corto plazo, lo que puede modificar la empresa es el trabajo. Ya lo dijo su compañera, pues empiezas a tener, si tenías un turno, pues ahora pones dos, si tienes dos, ahora tienes tres, ¿no? Y pones ahí también el tiempo, ¿no? 24/24 y ahí cambias. Entonces, para hacer frente a este aumento en la demanda y aumentar la producción, la empresa en el corto plazo lo único que puede hacer es intensificar el uso del trabajo, contratar más trabajadores o bien con los mismos trabajadores, pues intensificar el uso que yo hago de él. ¿De qué otra forma también puede crecer la empresa? O sea, cuando digo crecer, ¿de qué otra forma la empresa también puede generar un mayor nivel de producto? Con la tecnología. La tecnología, ¿no? Entonces, lo que dicen en este enfoque es el siguiente, a ver, la tecnología siempre está contenida en maquinaria, ¿no? Entonces dicen, pero bueno, de aquí a que compras la maquinaria, si tú quieres poner la maquinaria igual, tú ya tienes una logística, ¿no? Dentro de tu planta que no necesariamente se adecua al uso de esa maquinaria. Entonces tienes que ampliar la planta o crear otro anexo donde pongas esa nueva máquina y esa línea de producción, etc. Eso no se hace de inmediato. Contratar a más trabajadores, sí. Hacer estos 3 turnos, sí. Pero adquirir la maquinaria, condicionar el área, crear tal cosa, lleva tiempo. Entonces, la empresa, en el corto plazo, lo único que puede modificar, ¿no? Para cambiar su nivel de producción es el trabajo. Entonces, Puede ser, dime, podría ser el trabajo especializado. ¿sí? Bueno, ese sí podría funcionar al corto plazo, ¿no? Poner el trabajo especializado. Claro, ¿no? Entonces, las modificaciones en el corto plazo, las modificaciones que puede realizar la empresa para hacer frente a cambios en su demanda, ¿no? Están relacionados con el nivel de trabajo que utiliza o con el grado en que utiliza ese trabajo. Pero en el corto plazo el capital es fijo, ¿no? Los cambios tecnológicos, los cambios en términos de escala de plantas, eso no lo puedes hacer en el corto plazo, no es tan inmediato. ¿Sí? Esas modificaciones sí se pueden hacer, pero ¿qué? En el largo plazo. Entonces, piensen ustedes también en estas tiendas departamentales, ¿no? Como Liverpool o Palacio de Hierro en época de Navidad. ¿Qué pasa en época de Navidad? Contratas a más trabajadores, contratas a más vendedores que estén en piso, o bien contratas a personas ahí únicamente por la temporada para que te estén envolviendo los regalos que se hacen las colas ahí enormes. Entonces, si hay un aumento en la demanda, contratas más trabajadores o como se Yasmín, los pones en turnos, ¿no? Aumenta los turnos. Si disminuye la demanda, pues es más fácil que ¿qué? Pues que despidas trabajadores o que minimices los turnos. Entonces, en el corto plazo, el único factor productivo que puede, ¿no? modificar la empresa es el trabajo. Entonces, la producción en el corto plazo depende enteramente de ¿qué? Del nivel de trabajo. Y en el largo plazo, ahí sí,
La empresa puede buscar opciones tecnológicas, o un nuevo tipo de maquinaria, ampliar su planta productiva, o sea, su escala operativa, ¿no? Crear otra nueva planta, instalarse en otro estado. Imagínense entonces que Procter & Gamble aumentó la demanda en Puebla, y si no tiene una fábrica en Puebla, entonces tiene que ver dónde está el centro de producción, cómo lo llevas, ¿no? Entonces, pero usando lo que ya tienes. Entonces, en el corto plazo, el capital es fijo y lo único que va a estar detrás de aumentos o disminuciones de la producción es el trabajo. Y en el largo plazo, ahí sí, la empresa puede modificar todos los factores productivos, es decir, trabajo o capital. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vean, esto es, ¿no? En el corto plazo es el periodo de tiempo en el que la empresa no puede ajustarse totalmente a los cambios en las condiciones del mercado. O sea, sí te adecuas, pero no totalmente, porque existen factores fijos y factores variables. Entonces, ¿cuál es el factor fijo en el corto plazo? El factor fijo dijimos que es el capital, no se puede modificar. Capital en términos abstractos, ¿no? El tamaño de la planta, la tecnología de la planta, ¿sí? Eso no lo puedes modificar. Pero existen ciertos, ¿no? ¿Qué es lo que puedes modificar? ¿No? El factor variable. Y en este caso, el factor variable es el trabajo. Puedes contratar más trabajo, puedes despedir trabajadores, puedes intensificar el uso que hagas de ese trabajo, ¿no? En el largo plazo, y esto es bien interesante, es pregunta de examen, en el largo plazo no existen factores fijos, porque la empresa tiene la capacidad de modificarlos, de adecuarse a los cambios que afectan a la demanda de su producto, ¿no? Entonces, en el largo plazo, puede variar tanto el capital como el trabajo, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, fue lo que ya comentamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar en esta parte, chicos? Únicamente vamos a ver a la empresa, ¿no? La producción de la empresa en el corto plazo, ¿sí? No vamos a ver cuestiones de largo plazo, únicamente vamos a ver cuestiones de corto plazo. Entonces, aquí recapitulando, en el corto plazo, ¿cuáles son los factores fijos? El capital, la tierra, las habilidades empresariales. En términos generales se le denomina la planta, ¿sí? Yo puedo querer, y aquí está esta cuestión que me decía su compañero, así como trabajo sumamente especializado. Entre más especializado es un trabajo, ¿no? Algún tipo de, imagínense que ustedes son, no sé, Apple, ¿no? Y están buscando un CEO. Pues no te encuentras un CEO con las capacidades, con las características, con la experiencia que requieres para dirigir una empresa como Apple. Son contados, ¿no? Y generalmente los vas a buscar en empresas similares o empresas del mismo tamaño, o sea, de esa magnitud. Entonces, y muchos de esos CEOs o directivos pues tienen contratos de mucho tiempo, entonces no es así como que pongas ahí en el anuncio del Universal que se requiere un CEO para Apple y que te llegue, o sea, requieres con ciertas características bien importantes y no es tan fácil, ¿no?, que lo encuentres. Por eso nos ponen factores fijos, capital, tierra y habilidades empresariales, ¿no? En el caso del factor variable, y les decía, si quiero aumentar o disminuir la producción ante cambios en mi demanda, lo único que puedo modificar es la cantidad de trabajo, ¿sí? ¿Cómo aumentar Q? Incrementar el factor variable. Dice, ¿y esta decisión que está detrás de contratar más o menos trabajadores se revierte con facilidad? Sí, despido o contrato, ¿no? Eso en el corto plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? Y les decía, no hay factores fijos, todos los factores se pueden modificar. Los factores variables son todos, tanto la planta como el trabajo. ¿Cómo aumentar Q? ¿No? ¿Cómo aumento la producción? Pues modificando, ¿no?, estos dos factores. La cuestión que está detrás aquí es que las decisiones de largo plazo no se revierten con facilidad. Entonces, imagínense ustedes que son Procter & Gamble
y que ustedes identifican que hay un cambio, que se ha mantenido un cambio importante en la demanda de su producto durante 2, 3 años, y dicen, híjole, pues nos conviene crear una nueva planta ahí en Puebla o en Querétaro, ¿no? ¿Para qué? Para hacer frente a esta demanda. Entonces, es una inversión importantísima. ¿Y qué tal si cambia la demanda? No es de como que cierren la planta y vendemos todo. O sea, son decisiones que no se revierten con facilidad. No es lo mismo de que despide a más o contrata más, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces está bien sencillito. Estamos aquí en Plastilina 1, ¿no? Entonces, Ay, profe, yo tengo una duda. dime, Jared. ¿Q era producción entonces o trabajo? ¿O es lo mismo? A ver, ¿en cuál? En el pasado, A ver, en en esta... donde dice cómo aumentar Q, se está refiriendo a la producción. Sí, siempre que diga aquí Q es producción, ¿no? Bueno, El sí, solo era. volumen de producción, el nivel de producción. Recuerden que estamos platicando, ¿no? De la función de producción, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi función de producción y me dicen, ¿cuáles son sus características? Dice, es una relación técnica, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se combinen, ¿no? Capital y trabajo, y recuerden que en el corto plazo el capital es fijo, la empresa obtendrá diferentes niveles de producción, ¿sí? Entonces, si estamos suponiendo que en el corto plazo el capital es fijo, el volumen de la producción, el nivel de producción, depende exclusivamente de qué dijimos, Del trabajo. del trabajo, ¿no? Que lo aumentemos o que disminuyamos el trabajo, ¿no? Entonces, en esta función de producción únicamente intervienen dos factores productivos. Todo esto que hablamos está contenido en dos factores productivos, K y L, ¿no? La primera que está en rojo es la función de producción de corto plazo y la que está en verde es la de largo. ¿Cómo lo sé? Porque aquí, no tengo, en esta cosa tengo aquí este acento, ¿no? Que me habla de que el capital es constante. Aquí me está diciendo que ambos pueden variar, ¿no? Y en función de cómo se den estos, cómo se modifiquen tanto capital como L, pues voy a tener mayores o menores niveles de producción. Entonces les decía que lo que vamos a analizar nosotros es esto, ¿no? Mi función de producción en el corto plazo. Y eso va a traer varias cosas. Entonces, ok, vamos empezando con estas grafiquitas y con estos conceptos. El concepto de productividad. Entonces estamos viendo a la empresa quiere maximizar su producto, ¿no? Quiere maximizar beneficios, quiere maximizar su producto, es decir, busca que con los factores que cuenta obtener la máxima cantidad de producto, ¿sale? Entonces, esto se relaciona con el concepto de productividad, ¿sí? Entonces, si tenemos nuevamente mi función de producción de corto plazo que depende de K y de L, pero K es constante, no se puede modificar en el corto plazo, la producción de la empresa, como ya dice su compañero, depende exclusivamente del trabajo. Entonces, la empresa va a buscar obtener la máxima productividad de ese factor. Por eso ustedes aquí tienen esta primera definición, que es la productividad total del factor variable. ¿Cuál es mi factor variable? L. ¿Qué significa la productividad total del factor variable? Dice, es la cantidad máxima de producto que se puede obtener mediante la utilización del factor variable. Entonces recuerden que aquí la empresa quiere obtener la máxima Q y por lo tanto, si ustedes son la cantidad de trabajadores que yo estoy empleando, pues quiero que en el tiempo que ustedes estén trabajando, dada la tecnología, la planta, la maquinaria, todo con lo que cuenta la empresa, que es K, ¿no? Obtener el máximo producto de cada uno de ustedes, ¿no? Que son mi factor variable. Entonces,
Aquí yo tengo dos ecuaciones. La primera es la que me pregunta su compañero, la que tengo aquí escrita. Esto también, ¿cómo lo puedo escribir? La productividad total, ¿no?, depende exclusivamente de L, ¿no? El producto, el nivel de producto depende de L, y aquí podemos ver la productividad total. Si ustedes tuvieran una función de producción, que no lo vamos a ver ahorita, les digo, eso ya lo verán en micro 1, así como tenían su función de demanda, la productividad total ustedes también lo pueden ver a través de las derivadas, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a ver únicamente aquí con cocientes. Entonces, tengo la productividad total. Entonces, imagínense, tengo trabajando en mi pastelería a Alan, a Jazmín, a Jared, a Daniel, a Brian, que son los primeros 5 que veo aquí, ¿no? Entonces, cuando hablo de la productividad, imagínense, ¿no? Alan produce en una hora 5 pasteles, Jazmín 3, Jared 7 y Brian 2. ¿Cuánto nos da esto? 7, 17, ¿no? Entonces, este es mi factor variable, este es L, ¿no? En una hora de trabajo. Este es Q, ¿no? Y K permanece constante. El local, el tamaño del local, el tamaño de las licuadoras, de las batidoras, el horno, todo eso es constante. Entonces, lo que produzca la empresa depende de las diferentes productividades de cada uno, ¿no?, de los que están laborando en la empresa. Entonces dicen aquí son 17, ¿no? Pero, ¿no?, si yo divido estos 17 entre los 5 trabajadores, me va a dar no la productividad total. Esto es la productividad total, ¿no?, de mi factor trabajo, lo que ellos producen en una hora, ¿sí? Pero también esto lo puedo ver en términos medios. ¿Cómo lo hago? Divido este producto entre ¿qué? El número de trabajadores que están empleados en esta pastelería. Entonces, ¿de cuánto es la productividad media? 5 por 3, 15, ¿no? 5 por 4, 20. ¿Sí? 5 por 3, 15, 17. 5 por 4, 20. ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿3 punto qué? Sí, 3.4. 3.4, 5 por 4, 20, entonces, sí, ¿no? Entonces, fíjense, Alan produjo 3 pasteles, ¿no? Jazmín 3, ¿no? Jared 7, Daniel 2. Ay, aquí me faltó Brian. Bueno, aquí son 4, entonces, pónganle aquí 4, que ya no nos da ¿cómo se llama? Ya no nos da 3.4, ¿no? Son 17 entre 4, 4 por 4, 16, sobra Es una. 4.25. 4.25, ¿sí? Entonces, este término de la productividad media del factor variable es un cociente, es una división, ¿no?, de la productividad total, que son estos 17, entre la cantidad del factor utilizada, 4 trabajadores. Nos habla de qué, de qué tan productivo es en promedio cada trabajador. Si ustedes se dan cuenta, cada uno produce diferentes cantidades de pasteles, pero en términos medios, cada uno de ellos produjo 4.25 pasteles, ¿sí? Entonces, ¿se entienden estos dos conceptos? Productividad total, dice, la cantidad máxima de producto que se puede obtener mediante la utilización de factor variable. Entonces, sus 4 compañeros es el factor variable y es la cantidad máxima de producto, en este caso pasteles que se hornean ya que se tienen listos, ¿no?, dado su trabajo, son 17, ¿no? Eso nos habla qué tan productiva es la empresa, ¿no? En una hora se produjeron 17 pasteles. Me interesa conocer en términos medios cuál es la productividad de un trabajador en esa empresa. No hablo de Alan, de Jared, de Daniel, no, estoy viendo cuántos, ¿no? En promedio, cuánto produce cada uno. Ah, bueno, entonces en promedio, dada, ¿cómo lo obtengo? La productividad entre el número del factor variable utilizado. Entonces, ese 4.5 me dice que en promedio cada trabajador en una hora de trabajo fabrica o elabora 4.25 pasteles, ¿no? 4 pasteles y un cuarto de otro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Uh-huh.
Ok. Pero hay otro concepto que también va a ser muy importante. Ahí estoy moviendo cosas que no tengo que mover. Ok. Otro concepto que es muy importante. La productividad marginal del factor variable. Y fíjense, dice, primero el concepto. Dice, es la variación que experimenta el producto total ante aumentos en la cantidad del factor. ¿Vale? Variación que experimenta el producto total Q de L, recuerden que esta Q, F, K de L, ¿sí? O sea, esta Q es esta Q, ¿no? Me dicen, es la variación, ¿no?, que representa o que tiene el producto total cuando se cambia, cuando se modifica la cantidad del factor variable, ¿no? Esta es una derivada, por eso les decía que, y aquí lo tenemos, ¿no? Si tuviéramos nosotros la función de producción de corto plazo, pues ustedes únicamente tendrían que derivar esta función de producción total para obtener la productividad marginal del factor de producción, en este caso del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo esta productividad marginal y a qué me refiero? Entonces, imagínense que la primera que contrato es a Jazmín, ¿no? Tengo 0. Yo no produzco nada. Tengo todo mi capital fijo, que es constante, pero no tengo ningún trabajador. Contrato a su compañera, ¿no? Aquí lo voy a poner K, Q, L, ok. Entonces, si yo no contrato a ningún trabajador, a pesar de que tenga todo instalado, pues mi producción va a ser de 0. Contrato a un trabajador, contrato a Yasmín. Y Yasmín, en esa hora de trabajo, produce 3 pasteles. ¿Sale? Contrato a Jared, mi segundo trabajador. O sea, cuando yo contrato a Jared, pues obviamente que va a modificar ¿qué? El producto total. Recuerden que el producto total es Q, entonces contrato un segundo trabajador y ahora Jared hace que la producción aumente a 7. Contrato un tercer trabajador, contrato a Brian y la producción se va a 15. ¿Sí? Puedo contratar un cuarto trabajador y el producto total se va a modificar. ¿Sale? Nosotros hemos obtenido o hemos hablado de 2 conceptos. La productividad total, que es la suma de las contribuciones de cada uno de sus compañeros. Entonces, cuando hablo de productividad total, estoy hablando de sumar la producción de Yasmín con la de Jared, con la de Brian, ¿no? Y aquí me da 3, 4, 5, 6. Eso es lo que produce esa empresa en una hora. Cuando hablo de la productividad media, ¿cómo lo obtengo? Divido la productividad total entre el número de trabajadores. Entonces me dicen que en promedio cada trabajador produce en una hora 2 pasteles. Pero viene el siguiente concepto, que es la de productividad marginal. A mí me interesa conocer cómo se va modificando el producto total a medida que voy contratando más trabajadores. Entonces, ¿cómo obtengo la productividad marginal? Veamos aquí. ¿Sí? Y esto ustedes ya hicieron el ejercicio. No contrataba yo a nadie, ¿no? Mi K, acuérdense aquí que es constante y no produzco nada. Contrato a Yasmín. ¿En cuánto se modificó la producción? En 3. ¿Cómo lo obtengo? 3 menos 0. Entonces, la productividad de Yasmín en términos de pasteles es de 3. ¿Sí? Contrato a Jared, el segundo trabajador, ¿no? ¿En cuánto se modificó el producto total? En 4. 4. En 4. ¿Cómo lo obtengo? 7 menos 3, ¿no? ¿Qué es esto? Variación del producto total, ¿sí? Es Q2 menos Q1. Este es mi Q2, mi última, ¿no? Aquí lo pongo. 7 menos 3. Recuerden que es un cociente.
¿Entre qué lo voy a dividir? Entre el aumento de la cantidad del factor. ¿Cómo lo obtengo? ¿No? 2 menos 1. ¿Sí? Estoy hablando de esto. 7 menos 3 y 2 menos 1. Entonces estamos hablando variaciones. ¿En cuánto aumenta el producto total cuando agrego una unidad adicional del factor trabajo? ¿Cómo es esto? ¿Qué me da aquí? 7 menos 3 es 4, entre 1, 4. Entonces, ¿no? El segundo trabajador, su productividad es de 4. Su contribución, ¿no?, individual al proceso productivo es de 4 pasteles. Vamos a ver entonces cuál era la productividad del tercer trabajador. ¿Cómo lo obtengo? Productividad marginal. ¿Qué tengo que hacer? ¿15 menos 7? Deseamos que es Q2 menos Q1, ¿sí? Entonces es 15, lo voy a poner aquí con este, menos 7. 15 menos 7. ¿Entre qué? Entre el aumento en la cantidad de trabajo, que es 3, menos 2. 15 menos 7, ¿cuánto nos da? 8. 8. Entre 1, 8. Entonces, el tercer trabajador, ¿no?, es más productivo que el segundo. Y el segundo trabajador es ¿qué? Más productivo que el primero. Esto se puede modificar. Pero vean que son 3 conceptos distintos. El primero, el de la productividad total, veo, ¿no?, qué tan productiva es esa empresa dado la cantidad de trabajadores o el número de horas que tiene contratadas. En la productividad medio, o sea, me dice en promedio qué tan productivo es cada trabajador dado un determinado nivel de K, que es fijo en el corto plazo. Y el concepto de productividad marginal me habla de qué tan productivo es el último trabajador contratado respecto al anterior, ¿no? ¿Cuál es la contribución individual de cada trabajador? Entonces, en este caso, en el caso de Yasmín, pues ella fue la primera, ¿no? Producía 3 pasteles. El siguiente trabajador que contrató es más productivo que Yasmín porque produjo en la misma hora 4, ¿no? Y el tercer trabajador es más productivo que los otros 2 porque produjo 8 pasteles. Pero de eso nos hablan estos 3 conceptos y es importante que entiendan a qué hace referencia cada uno, ¿no? Productividad total, productividad marginal y producto medio, ¿sí? Entonces les digo, nosotros aquí, como lo vemos con las tablitas, es simplemente para, acuérdense que es introducción a la micro, es únicamente así con las tablitas, pero esto ustedes lo van a ver ya en sus siguientes cursos de microeconomía con funciones de producción, las cuales tienen que, para obtener la productividad marginal, pues tienen que derivar su función de producción respecto al trabajo, ¿no?, en el corto plazo. Si ustedes quieren conocer cuál es la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital, que es lo que dice, lo voy a borrar aquí, ¿no? Lo voy a borrar aquí, ahí está, ¿no? A partir de una función de producción, Q es igual a F de K y de L en el largo plazo, y recuerden que estas son variables, ¿no? Si tienen una función de producción, para que conozcan la productividad marginal del trabajo, pues tienen que derivar la función de producción respecto a L, ¿no? Y si quieren conocer la productividad marginal del capital, tienen que derivar su función de producción respecto a K. Por eso dice, se van a aplicar derivadas parciales. Si están analizando únicamente la función de producción en el corto plazo, recuerden que en el corto plazo, ¿no?, en el corto plazo el capital es constante, entonces la productividad marginal del trabajo se obtendría derivando su función de producción respecto, ¿no?, a él. Entonces, esto ya me imagino que lo están viendo ahí en cálculo, ¿no? Si están llevando cálculo, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso sí lo tendrían o lo van a tener que calcular, ¿no?, más adelante. Aquí les decía que únicamente lo vamos a ver con nuestros cuadritos, ¿no? Entonces aquí se resumen estas cuestiones, chicos, ¿sí?
Entonces, dice, la relación entre la producción y la cantidad de trabajo empleada se describe en 3 conceptos, los que ya estábamos manejando. Producto total, producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. Producto medio es el producto total dividido, ¿no? El producto total, recuerden, ¿no? Era esa suma. El producto medio es igual al producto total dividido, aquí lo pongo, ¿no? Dividido entre qué, entre la cantidad de trabajo empleado. Y esto puede ser número de trabajadores u horas de trabajo, ¿no? Y el producto marginal, ¿no? Es la variación en el producto total ante, y siempre que hablamos de marginales, ¿cuánto cambia mi producto total? Y aquí a ver, déjenme lo voy a tener todo como en una misma nomenclatura. Bueno, si se los pongo así, producto total, ¿no? Pero es lo mismo, nada más para que no me vayan a equivocar. ¿Cuánto cambia mi producto? Recuerden que producto total es Q, ¿eh? ¿Cuánto cambia mi producto total cuando aumento en una unidad, cuando contrato una hora adicional, cuando contrato un trabajador adicional, ¿no? Entonces, ante aumentos de, aquí dice, en una unidad, ¿no? En L. Entonces, ¿qué tanto cambia mi producto total como resultado de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleado? Lo que hicimos hace un momento. Entonces, esto es lo que ustedes van a estar trabajando y lo que ya venía en las prácticas. Ustedes veían ahí la práctica, se les daba, ¿no? un cuadrito así que venía Q, L, ¿no? Y que decían, y a medida que ustedes iban modificando los diferentes niveles de trabajo, se modificaba aquí también los niveles de producción. Y dado esto, ustedes tenían que calcular, ¿no? El producto total, que es este, pero tenían que calcular el producto medio y tenían que calcular el producto marginal, ¿sí? Entonces es importante que se aprendan estas fórmulas, que sepan cómo sacarlas. Esto pues, bien rápido lo pueden meter en un documento en Excel y se los genera en menos de 2 minutos, ya lo tienen, ¿no? Pero lo importante es que entiendan el concepto. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda con alguna de estas fórmulas? ¿Algo que no quede claro? No, todo bien hasta aquí. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces, bueno, vamos a ver esta cuestión. Bien, los rendimientos. También concepto importante. Estamos viendo puros conceptos. Rendimientos. Recuerden que la empresa lo que está buscando es maximizar el nivel de producción, obtener el nivel máximo de producto, obtener el máximo nivel de productividad total, ¿vale? Entonces, pero la función de producción puede presentar distintos tipos de rendimientos. ¿Qué vamos a entender por esto? ¿No? Vamos a tener rendimientos constantes, rendimientos decrecientes o rendimientos crecientes. Vamos a empezar con los rendimientos constantes. Fíjense, aquí tengo mi función de producción, ¿no? Es esto, lo vuelvo a escribir. Q es igual a F, K, L, corto plazo. El producto, mi nivel de producto, depende exclusivamente del nivel de trabajo utilizado. Entonces, ustedes se dan cuenta, gráficamente, el producto depende de ¿qué? De él, ¿sí? Si yo contrato más trabajadores, menos trabajadores, pues voy a tener diferentes niveles de producto, ¿vale? Aquí no tengo el capital porque soy bien únicamente corto plazo. Entonces, vamos con la definición, ¿no? ¿Qué vamos a entender por rendimientos constantes? Dice, si un trabajador produce 10 artículos, 2 trabajadores producen 20 y 3 trabajadores producen 30. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí Q, tenemos L, ¿sí? Si yo no tengo ningún trabajador, mi producción es de 0. Contrato a un trabajador. Ese primer trabajador
produce 10 artículos. Contrato un segundo trabajador en esta pastelería, ¿no? Ahora se producen 20 pasteles, mi producto total. Contrato un tercer trabajador, la producción total o la productividad total aumenta a 30, ¿sí? Ese es el cuadro que ustedes van a ver. ¿Por qué se llama que es de rendimientos constantes, chicos? Esto en teoría ya lo leyeron. A ver, adelante, Daniel. Porque está aumentando en una unidad el trabajo, ¿no? Digo, bueno, la cantidad de trabajadores y está aumentando igual la cantidad de trabajo hecho. O, bueno, por así decirlo, la productividad, ¿no? De 10 pasteles pasamos a 20. Entonces su aumento es constante y el aumento de trabajadores también es constante. Ok, entonces muchas gracias, Daniel. Entonces vemos que nosotros estamos añadiendo unidades adicionales de trabajo. Un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores. ¿Cómo se modifica el producto total? El primero produjo 10 pasteles. El segundo, otros 10 pasteles y ahora va a 20. El tercero produce 10 pasteles, ¿no? Entonces tenemos una relación constante. Gráficamente, visualmente, ¿cómo lo podemos ver, ¿no? Cuando trasladamos esta tabla de producción a una gráfica, vemos, ¿no?, que nuestra función de producción se representa, dice, con una línea de 45 grados. Vamos a ver cómo se comporta nuestro producto medio y nuestro producto marginal. Dice, ambos son iguales cuando se tienen rendimientos constantes. ¿Cómo lo sé? Recuerden, bueno, aquí ya está, ¿no? Recuerden cómo obteníamos el producto medio. El producto medio es igual a ¿qué, Adán? Es igual a la cantidad sobre el trabajo. ¿No? A ver, vamos a déjenme quitar esto. Es El igual. producto total sobre el trabajo. Exactamente, es Q sobre L, y aquí también lo tenemos, o es que producto total sobre L, es lo mismo, y aquí tenemos la Q. Entonces, vamos a ver este primero, ¿no? Producto medio. Aquí lo ponemos, producto medio. Voy a ponerlo aquí con este azul. ¿Cómo obtengo este producto medio? Tiene que ser ¿qué? 10 entre 1, ¿no? Y me da 10. El segundo producto medio, 20 entre 2, y me dice que es 10. El tercer, ¿no?, producto medio, 30 entre 3, y me dice que es 10. Si yo grafico mi producto, cómo se modifica mi producto medio a medida que yo voy contratando unidades adicionales de trabajo, vemos que el producto, o sea, que cada trabajador en promedio produce ¿cuántos pasteles en una hora, chicos? 10. 10. Y tenemos una línea, ¿no? Es una línea. A ver, dame un minutito porque está sonando el celular y si no, no nos va a dejar aquí trabajar, ¿no? Entonces, vemos que es una línea recta, vemos que es una línea horizontal, ¿sí? Porque cada trabajador, en términos, ¿no?, promedio, produce la misma cantidad de pasteles. Vamos a hacer ahora nosotros este mismo ejercicio para la productividad marginal. Voy a borrar aquí. Entonces, tengo aquí mi productividad marginal. ¿Recuerdan cuál era lo importante con la productividad marginal? ¿Qué es lo que quiero ver? La variación de aumento entre un trabajador a otro. Entonces, con la productividad marginal, aquí lo tenemos. Yo quiero ver cómo cambia el producto total cuando ¿qué? Cuando aumenta, ¿no?, el trabajo en una unidad. ¿Sale? Entonces es esto. Cambio en Q respecto a cambio en L. Vamos a verlo. Entonces, vamos a sacar esto, ¿no? De producir 0 a producir 10 y de no tener ningún trabajador a tener un trabajador. ¿Cómo lo obtengo? ¿No? 10 menos 0 es 10. 1 menos 0 es
1. Entonces, la productividad marginal del trabajador número 1 es de 10. Contrato un segundo trabajador. Entonces, quiero ver cuál es la contribución individual de ese último trabajador. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Nuevamente, cambio en Q respecto a cambio en L. 20 menos 10 me da 10. 2 menos 1 me da 1. Y me dice que la contribución individual del segundo trabajador es de 10. Es decir, produce exactamente lo mismo que el primer trabajador. Voy a ver cuál es la productividad marginal del tercer trabajador. 30 menos 20 me da 10. 3 menos 2 me da 1. Entonces, 10 entre 1, 10. El tercer trabajador produce exactamente lo mismo que el segundo y que el primero, ¿no? Y esto mismo, si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica se están trasladando estos datos de la tabla, ¿no? en esta gráfica, y tengo el producto medio y el producto marginal, y que son, ¿no?, exactamente los mismos. Por eso dice aquí, el producto medio y el marginal son iguales cuando se tienen rendimientos constantes. Se representan con una línea horizontal, ¿no? Y se obtienen de la siguiente forma, que es lo que está aquí abajo. Entonces, cuando hablamos de rendimientos constantes, lo que vamos a ver en términos del producto total es que mi producto total va a ser una línea de 45 grados, y que el producto medio y el producto marginal van a ser iguales, ¿no? Y que vamos a verlos representados gráficamente con una línea horizontal. Es decir, que hay un ritmo, yo contrato un trabajador, 10, en este caso. O bien puede ser que contrate un trabajador y que produzca 2 pasteles, y el otro 2 pasteles, y el tercero 3 pasteles. Entonces estamos hablando de rendimientos constantes, ¿sí? ¿Alguna duda con este concepto, chicos? ¿Cómo se obtiene? No. ¿Cómo se representa? ¿Nada? No, ¿A hasta ahí poco? todo bien. Hasta aquí todo bien. Bueno. Vamos a ver otro tipo de rendimientos, ¿sí? Que son los rendimientos crecientes. ¿Qué son los rendimientos crecientes, de acuerdo a lo que ustedes leyeron? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Bueno, el punto es que el aumento es mayor que el anterior, ¿no? O sea, si el primer trabajador produjo 10, el segundo trabajador está produciendo 15 y el tercero está produciendo 20. Ok, fíjense, cuando hablamos de rendimientos constantes, cuando contratamos a un trabajador adicional, produce exactamente lo mismo que el anterior, ¿no? Y que todos, ¿no? Su producción es constante, es igual. Cuando estamos hablando de rendimientos crecientes, si ustedes se fijan en la primera línea, dice, cuando yo contrato a un trabajador extra, se incrementa la producción, y aquí está el meollo del asunto, dice, más, pensé que tenía lápiz, dice, más que proporcionalmente. Vamos a ver a qué se refiere con esta cuestión de más que proporcionalmente. Entonces ponemos nuestra columna de producto total y ponemos aquí, ¿no?, nuestra columna donde se especifica la cantidad de trabajo empleada. Vamos a poner nuestra columna de producto medio y de producto marginal. Entonces, si yo no contrato ningún trabajador, mi producción es de 0. Contrato el primer trabajador. El producto total de ese trabajador, ¿de cuánto es, chicos? De 10. De 10. Contrato un segundo trabajador. Este segundo trabajador, ¿no?, produce ¿cuánto? 30. 30, ¿no? Y el tercer trabajador produce 60, ¿sí? Entonces, ya tengo todo lo que necesito para trabajar. Vamos a calcular, ¿no?, los productos medios. Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes observar de entrada en esta columna del producto total? Hay más, pues sí, más cantidad. Como cada aumento de trabajador aumenta aún más la cantidad.
Ya no es aumenta, constante. ya no es constante. Entonces, a ver, vamos a calcular el producto medio. ¿Cómo obtengo el producto medio? Aquí tienen sus fórmulas. Producto medio, y ahí está. Q o producto total entre L. Y lo vamos a calcular a cada nivel de producción. ¿Sí? Entonces, pues aquí pues no hay. 10 entre 1 es 10. 30 entre 2 es de 15. 60 entre 3 es de 20. ¿Sí? Entonces, recuerdan aquí cuando hablábamos de rendimientos constantes, ¿sí? El producto medio, la productividad media de la empresa, pues era constante, era de 10, 10, 10, 10. ¿Qué pasa en el caso de rendimientos crecientes? ¿No? ¿Qué le pasa a la productividad media de esta pastelería? ¿Que está qué? Que está aumentando. ¿Sí? Entonces yo contrato trabajadores adicionales, pero la productividad promedio de cada trabajador aumenta. Y el último, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en términos de la productividad marginal, el último trabajador contratado es más productivo que el primero. Vamos a sacar esta cuestión de la productividad marginal. Recuerden que es la variación en Q, en mi producto total, entre la variación en L, ¿no? Entonces, el primero, ¿no? 10 menos 0, 10. 1 menos 0 es 1. 10 entre 1 me da 10, que es este que tenemos aquí. Vamos a ver, entonces, respecto a esto, el primer trabajador contribuyó con 10 pasteles. Segundo trabajador que contrato, 30 menos 10 me da 20, ¿sí? 2 menos 1 me da 1. Entonces, el segundo trabajador fue más productivo que el primer trabajador. Voy a ver cuál es la contribución individual del tercer trabajador. ¿Cómo lo hago? 60 menos 30 es igual a 30. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, el tercer trabajador contribuyó él solito con 30 pasteles. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí estos dos parrafitos. Dice, cuando al contratar a un trabajador extra, se incrementa la producción más que proporcionalmente. Entonces, los últimos, o sea, a medida que yo voy añadiendo trabajadores adicionales, ese trabajador adicional es más productivo que el trabajador que le antecedió. Entonces, este señor fue más productivo que el que le antecede y este es más productivo que el que le antecedió, ¿no? Entonces, esto vemos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se ve gráficamente. Sí, un trabajador produce 10 artículos, al contratar a otro trabajador se generan economías de escala y se incrementa la producción a 30 artículos, que es esto de acá. Sí, y así, a medida que se contratan más trabajadores, la producción crece más que proporcionalmente. Vamos a ver, ¿no?, visualmente estas dos gráficas. La primera, la de la productividad total. ¿Qué observan con esta gráfica? Es creciente. Que es creciente, ¿no? Estamos hablando de una función de producción con una pendiente sumamente acentuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cambios que se están dando a medida que yo estoy añadiendo trabajadores adicionales son muy marcados. ¿Qué vamos a ver en la gráfica de la derecha, donde tenemos la productividad media y la productividad marginal? ¿Qué es lo que observan? Que igual es Son creciente, ¿no? crecientes. Que ambas son crecientes, pero ¿qué? No tienen la misma magnitud que la primera. No tienen la magnitud de la primera, pero otra cuestión interesante, fíjense, aquí veíamos, pongan atención, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Cuando hay rendimientos constantes, ¿cómo se comportan la productividad marginal y el producto medio? Iguales. Son iguales, ¿sale? Vamos a ver cómo se comportan aquí, en rendimientos crecientes. ¿Qué observan? Que son crecientes, pero no son iguales. No son iguales. ¿Cuál es mayor? La productividad Final. media. La productividad marginal, la curva de la productividad marginal va a estar por encima, ¿no?, que la curva de ¿qué?
de la productividad media. ¿Por qué creen que sea eso? O porque cada trabajador aumenta más que el anterior. Fíjense, la productividad media, recuerden que nos habla en promedio, cada trabajador de esa empresa, ¿no? ¿Cuánto produce? Entonces, sé que cada uno va a producir distinto, contribuye distinto, pero en términos medios, en términos promedios, cada uno a este nivel de producción, al nivel A, la productividad media, qué tan productivo es cada trabajador es de 10. Y coincide en este nivel, ¿no? Con el producto marginal, porque únicamente hay un trabajador. ¿Qué pasa a este nivel de producción? ¿No? Dado que este segundo trabajador, ¿no? Fíjense, contribuye con 20 pasteles, el producto total aumenta, o sea, pasa de 10 a 30, ¿sí? Entonces, si yo grafico con este segundo trabajador, su productividad marginal es de 20, que va a estar como por aquí el puntito. Pero en términos promedios, la contribución de ese trabajador ayudó a ¿qué? A que la productividad de la empresa creciera. ¿A cuánto? A 15. En términos generales, de que cada trabajador en promedio aumentara su productividad media. Pero ¿qué pasa? Que la contribución individual, ¿no? Genera este aumento en el producto medio y va a estar por encima, ¿no? Aquí el segundo trabajador es 20 y en términos promedios es aquí 15. Y lo mismo con el tercer trabajador, ¿no? El tercer trabajador hace que la producción total se vaya hasta ¿cuánto? Hasta 60. Su contribución individual es de 30, ¿no? Y dada esa contribución, ¿no? Aumentó el producto total a 60 y ahora en promedio, o sea, nosotros sabemos que él contribuyó más, pero en promedio, ¿no? Cada trabajador ahora está produciendo 20 pasteles. Entonces, cuando vemos rendimientos crecientes, tanto la curva de productividad marginal como la de medio son crecientes 10, 15, 20, 10, 20, 30, pero la curva de producto marginal va a estar por encima de mi curva de producto medio. Es lo que está favoreciendo, o sea, esta productividad marginal, que el último trabajador sea más productivo que el anterior, hace, ¿no?, que mi curva de producto total aumente y que también que la productividad media de los trabajadores aumente. ¿Alguna duda con esto, chicos? Ninguna. Ninguna. Ok, bueno, ya se nos acabó el tiempo. El día de mañana vamos a continuar a partir de aquí. Vamos a ver esta cuestión de los rendimientos decrecientes y vamos a ver cómo podemos encontrar en una misma función de producción tramos donde existen rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. ¿Y de qué depende esto? Hay un supuesto importante detrás. Y vamos a empezar a hacer, ¿no?, ejercicios, y ya ustedes ya tienen una práctica ahí. Vamos a empezar a resolver esa práctica para que quede cerrado esta cuestión. Y también el día de mañana vamos a platicar acerca de las etapas de la producción, que era algo que les estaba ahí como que costando. Alguien me comentó que le costaba un poquito de trabajo identificar las etapas de la producción, ¿no? Que son estas. Mañana platicamos de estos y de las características de las curvas de producto medio, de producto marginal y de producto total. Pero hasta acá, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? Todo ha sido conceptual, ¿no? Muy sencillito, pero si alguien tiene alguna duda, para que me lo diga y mañana lo trabajamos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, detengo aquí la grabación,